Bueno, y estamos en un lugar privilegiado, estamos en esta azotea, en esta terraza de la Casa Generalicia de la Compañía de Jesús. Estamos con el Padre Fernando Mendoza, subsecretario de la Casa General de los Jesuitas, a quien le agradecemos la amable acogida. Desde hace un rato venimos conversando con él, muy amable, muy atento, nos ha atendido aquí en Roma y nos ha permitido estar en este lugar tan bello, desde el cual podemos incluso divisar la chimenea donde vamos a tener la fumata en próximos días, Dios mediante, con la elección del nuevo pontífice. Padre Fernando, muchas gracias por estar con nosotros aquí para los televidentes de Televid. Es un honor estar en este espacio, en este lugar. Y cuéntenos, ¿qué es lo que podemos ver desde aquí? Bueno, ante todo muchas gracias por esta invitación y me siento pues muy feliz de poder, por lo menos a través de estos medios, acercarme un poquito a la querida Colombia y a la añorada Medellín en particular. Sí, vea, esta azotea es privilegiada de la Casa General de la Compañía de Jesús porque estamos, como ven, y se puede percibir a una distancia mínima del Vaticano. Y aunque son pocos los metros, a veces la distancia es enorme de lo que acontece, sucede internamente, porque es un mundo muy especial y muy particular. Pero obviamente estamos frente al escenario, diríamos, escenario de expectativa mundial en este momento, abocados precisamente a la elección de un nuevo Papa, dada el fallecimiento del Papa Francisco, tan querido por todos nosotros y por el mundo entero. Y desde aquí pues apreciamos eso, la basílica, el Palacio Pontificio y obviamente la Capilla Sixtina con la fumarola, que se diría aquí, ¿no? O el camino, como se denomina la chimenea, que es la que emite la señal simbólica de la elección o no elección todavía de un romano pontífice. Fumata que se confirma con las campanas, ¿no? También cuando es elegido el Papa comienzan a sonar las campanas que están en el lado derecho de la basílica y sí, está programado que suenan especialmente en el momento ya de la elección. Pues está usted en un lugar muy especial para recibir esta noticia, como usted dice, de gran expectativa para el mundo entero. Padre, pero hemos venido hasta aquí sobre todo para preguntarle por algo que caracteriza la espiritualidad ignaciana y que creo que se va a requerir mucho en estos días. Todos estamos en oración y sabemos que es una oración pidiendo sobre todo espíritu para los cardenales, el Espíritu Santo para ellos, y que puedan hacer una elección conforme a al querer de Dios. Yo he dicho mucho que el Papa que se necesita es un Papa conforme a la voluntad de Dios definitivamente, más que todos los otros atributos que podamos estar pensando. Entonces el discernimiento ignaciano podría ayudar a los cardenales a hacer esa elección. ¿Cómo podríamos orientarlos, ayudarles a ellos para que esa decisión sea buena si tomáramos en cuenta la orientación que también nos da San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales cuando habla del discernimiento? Me parece muy importante lo que has dicho, ¿cómo podríamos? Y ese podríamos, pues es un deseo que pues está yo creo en el corazón de todos nosotros, ¿no? Solo que la realidad a veces es muy distinta y los deseos no siempre coinciden con la realidad que percibimos. Pero no cabe duda de que el gran ideal sería que dentro del cónclave se ejerciera un auténtico y buen discernimiento. No digo ignaciano necesariamente, porque Ignacio no descubrió el discernimiento, no lo inventó. El discernimiento está desde toda la eternidad, diríamos, desde el principio de este mundo, cuando Dios creó al hombre y le dio la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Y ahí comienza el discernimiento. Y toda nuestra vida es un continuo discernimiento, ¿no? Esta mañana nos levantamos y todos hicimos ya un pequeño discernimiento. Me pongo un vestido claro, oscuro, me pongo solo camiseta, camisa, me pongo clergyman o estoy de sport. Ya eso es un discernimiento, ¿no? Y me imagino que de pronto también al desayunar hacemos otro discernimiento. Bueno, esto que nombro así un poco ramplonamente, pero es lo que hacemos constantemente, discernir. Y en la iglesia también se hace eso, solo que no necesariamente un discernimiento ignaciano.
porque me parece que lo que Ignacio le dio al mundo fue una estructura muy clara, muy precisa, si se quiere, muy espiritual, para hacer un discernimiento con elementos que nos pudieran llevar y conducir con más seguridad, con más objetividad hacia la verdad. Y en un discernimiento siempre se busca eso, ¿no? Que ante todo aparezca la verdad. Y la verdad es ese querer de Dios, el sentir de Dios, ¿no? Luego el discernimiento es fundamentalmente auscultar qué es lo que Dios quiere. Si puedo hacer una referencia a algo muy familiar, un tío que murió hace mucho tiempo, pero le decía a mis primos, cuando ellos les pedían un permiso, sobre todo especial, decía, ¿qué estará pensando Dios de esto que me pides? Y creo que lo podemos aplicar, ¿no? ¿Qué estará pensando Dios en este momento? En algún artículo que salió en estos días, de tanta literatura que está saliendo, un cardenal decía eso, ¿no? Un cardenal español. Dios ya eligió. Lo que le corresponde a los cardenales es coincidir con eso que ya eligió Dios, escuchar lo que Dios ya eligió, lo que el Espíritu ya inspiró. Pero obviamente, desde nuestro punto de vista humano, hay que captarlo, hay que acogerlo. E Ignacio nos enseña algunas maneras y modos de hacerlo con mayor objetividad. ¿Y cuáles serían esas herramientas que Ignacio ofrece? Lo fundamental, ante todo, para un buen discernimiento se requiere que haya hombres de oración, porque el discernimiento es escuchar el Espíritu, es escuchar esa voz de Dios, es escuchar qué es lo que Dios dice de una manera muy sutil, a voz baja, diríamos así, porque habla es al corazón, no a nuestras razones, no solamente a nuestras maneras lógicas de pensar, sino que habla precisamente al corazón. Entonces, a veces hay que sintonizar muy bien eso que Dios está emitiendo, que Él ya tiene claro. Si puedo hacer una comparación, cuando tenemos un radiocito de pilas y queremos buscar una emisora de música clásica, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que ir pasando por el dial y tentando, ¿no? Aparece música rock, música autóctona, música folclórica, jazz, y a veces se confunde con qué es música clásica, pero hay que lograr dejar diríamos el dial en el punto justo para escuchar esa música que quizás viene de un país lejano, de una emisora muy lejana, pero que la alcanza a tomar el radio, ¿no? Es eso, a veces discernir es sintonizar lo mejor posible con lo que Dios está diciendo. Por eso lo primero es hombres de oración, y se requiere la oración. Sin oración no hay discernimiento. Obviamente, el discernimiento requiere tener claro qué es lo que se quiere discernir, lo primero, qué es el punto fundamental al cual yo quisiera tener claridad, ¿sí? Para acogerlo o para dejarlo, ¿verdad? Sabiendo que siempre se discierne sobre cosas buenas, nunca sobre cosas malas. Yo no discierno si me mato o sigo viviendo, no. Eso es claro, ahí no cabe el discernimiento, pero siempre sobre cosas buenas, ¿no? Y creo que eso es lo que lo van a hacer los cardenales, escoger sobre hombres y hombres buenos. Pero obviamente tienen que sintonizar muy bien cuál es el querer y sentir de Dios. Y de ahí, pues eso, no solamente por razones, sino por los movimientos interiores que siente cada persona en ese objeto del discernimiento, ¿no? Que no sea solamente el que entre en mis gustos, mis deseos, mis juicios o mis prejuicios, sino que entre esa libertad, como lo leemos ya desde el principio y fundamento en los ejercicios, ¿no? Esa disposición de la libertad interior, la indiferencia, que es un término ignaciano que hay que saberlo entender, porque en la vida común lo utilizamos a veces con otros significados. Y yo siempre digo que la indiferencia es inclinarse a no inclinarse. Puede ser una paradoja, pero es permanecer en el medio, ¿no? Sí. Antes de inclinarse a una parte u otra, porque tendremos que inclinarnos, ya utilizando razones, utilizando argumentos, utilizando información, ¿verdad? Pero siempre con la música de fondo de qué es lo que está sonando internamente, ese movimiento del Espíritu, y ojalá sea el Espíritu de Dios el que vaya revelándose en
la postura que debo tomar. Se esperaría que los cardenales hagan esto en el concilio, ¿no? En el cónclave, perdón. Pero la verdad es que el cónclave es simplemente una votación. Ellos tienen que reflexionar es fuera del cónclave, en sus momentos de silencio, mientras almuerzan, mientras están descansando, que tienen sus restricciones, etcétera, pero, o en todo lo que han hecho previamente, ¿no? De conocerse un poco. Pero allí en el cónclave, pues, ya dijéramos, es el paso final del discernimiento. Cuando uno toma una decisión con un proceso previo de sopesar razones, sopesar situaciones, sopesar elementos que me lleven a buscar esa verdad que quiero conocer más a fondo. Ellos vienen haciendo las congregaciones, ¿no? Que son unas reuniones donde se está evaluando todo. Eso hace parte de ese ejercicio de discernimiento, pero sumado a eso, según le entendemos a usted, Padre, el movimiento de la oración, el espíritu que ya está en ellos, que se va moviendo también en ellos y les va generando unas mociones también a cada uno sobre lo que va bien y sobre lo que no, ¿cierto? Entonces, si ellos tienen que estar muy agudos a leer esas mociones del espíritu en cada uno para que la elección sea más conforme al querer de Dios y no al querer humano. Sí. ¿Hay sacerdotes, cardenales jesuitas dentro del cónclave? Sí, participarán cuatro jesuitas cardenales con derecho a voto. Hay otros, pero ya son eméritos, ¿no? Pero con derecho a voto solo 4. Está uno muy conocido, creo que es el cardenal Hollerich, que es de Luxemburgo, el cardenal de Luxemburgo, que fue el secretario general del sínodo, de todo el proceso del sínodo sobre la sinodalidad, precisamente. Es, dijéramos, como el principal, es un cardenal de unos 75 años, o tal vez menos. Después está otro muy importante que ha dirigido, es el prefecto, o era el prefecto, porque en este momento están todos suspendidos, dijéramos, tienen renuncia obligatoria, ¿no? Protocolaria. Cesaron todos los cargos. Exactamente. El cardenal Michael Czerny, que es el prefecto para el dicasterio del desarrollo humano, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la justicia, la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el aspecto social. Por otra parte está el cardenal de la China, Stephen Chow. Era provincial hasta hace muy poco, lo eligieron obispo y en el último consistorio lo eligieron cardenal, el Papa Francisco. Y finalmente está el cardenal Ángel Rossi, que es el cardenal obispo o arzobispo de Córdoba, Argentina. Sí, dijéramos, muy de la línea de Bergoglio. Sí. En Argentina era conocido pues como de la línea bergogliana, pero un hombre muy bueno y realmente muy apreciado en este momento en Argentina. Sí. En estos días creo que fue muy notorio la homilía que él hizo en memoria del Papa Francisco, fue por lo menos en nuestros medios religiosos muy bien acogida. Qué bien, pues interesante porque aunque hay unos nombres que resuenan más, lo que hemos ido entendiendo es que el espíritu puede actuar en muchas formas y no hay un nombre que pueda no considerarse dentro de los electores que están ahí, incluso de los cardenales todos que pueden ser elegidos. Entonces dejamos simplemente hasta ahí, no vamos a decir nombres, a sugerir, no, vamos a dejarlo ahí. Hay 4 cardenales jesuitas que están en este momento en el cónclave. Para terminar, Padre, escuchamos en la rueda de prensa que se hizo en razón de la Pascua del Papa Francisco al Padre Arturo Sosa y al grupo que lo estaba acompañando, que no se va a elegir al sucesor del Papa Francisco, sino al sucesor de Pedro. De todas maneras, quisiéramos saber el legado del Papa Francisco que tal vez sí deba tener en cuenta el Papa que vaya a ser elegido. Sí, creo que es un tema obligado de siempre de traerlo a colación en cualquier entrevista, en cualquier conversación en este momento, ¿no? Lo hacemos familiarmente, ¿no? Cuando se nos muere un ser querido, lo primero que se recuerda es qué es lo que más nos queda de esa persona querida que ya ha partido a la casa del Padre.
Y del Papa Francisco se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que sin duda ninguna, un aspecto para mi modo de ver, desde mi punto de vista, dijéramos personal, es la sinodalidad. Esto fue un movimiento verdaderamente revolucionario, ha sido la revolución, ¿no? De todo eso que predicó Francisco durante todo su pontificado, la escucha del pueblo de Dios, y que no solo lo predicó, sino lo practicó. Lo practicó incluso nombrando cardenales, ¿no? No nombró los cardenales en las grandes sedes cardenalicias de costumbre, sino en las periferias. Y la sinodalidad quiso eso, que la periferia se acercara al centro y fuera parte importante del centro, o sea, los pobres, los desposeídos, los migrantes, los presos, bueno, y todo eso en alguna manera fue lo que llegó al sínodo, ¿no? La participación, sobre todo la presencia de la mujer, entre otras cosas, ¿no? Pero de todo tipo de personas. Entonces un legado es la sinodalidad que ojalá el nuevo Papa siga apoyando, desarrollando todo este movimiento que está apenas, dijéramos, como en los comienzos y en la conciencia de la Iglesia. El segundo, sin duda ninguna, es la misericordia, ¿no? La misericordia fue una palabra clave en el pontificado, tener misericordia, ¿no? Y esa acogida a todo el mundo, ¿no? Sin discriminaciones y sin títulos, siempre presente la misericordia que es fruto de un Dios misericordioso. Y yo creo que Francisco subrayó eso porque como sucesor de Pedro, él también se declaró pecador y pidió perdón muchas veces, ¿no? Si alguien fue pecador fue Pedro, el apóstol, y bien pecador, negando incluso a Dios. Pero la misericordia funcionó allí hermosamente de parte del Señor Jesús, como sigue funcionando. Entonces ese es otro legado que parece muy importante, ¿no? Es como esos dos aspectos de Francisco. Y ojalá el nuevo Papa, pues en alguna manera y con su estilo y con su personalidad, sea el que sea, pueda continuar esto y muchas otras cosas que hizo, ¿no? La gran revolución de Francisco yo creo que estuvo precisamente en esos aspectos, ¿no? No tanto de otros que hablamos con frecuencia, que es la economía, que todas esas cosas, pero son consecuencia de ese profundo amor que tuvo al pueblo de Dios, el Papa Francisco, y de la conciencia de que todos somos con una dignidad que nos hace iguales, sin quitarnos los títulos y los puestos y las jerarquías que tengamos, pero en una escucha, en una condivisión de todos, porque el Espíritu Santo actúa en todos los seres bautizados o no bautizados dentro de la Iglesia, ¿no? Porque la sinodalidad abarca incluso a los que no son de la Iglesia, ¿no? Y esto también es muy importante, ¿no? Todo, dijéramos, la dimensión ecuménica y la dimensión de apertura a otras religiones. Y en eso Francisco tuvo una palabra y unos gestos sumamente significativos. Muy bien, padre, le agradecemos mucho habernos recibido en su casa, tener esta hermosa vista el día previo, en la víspera del inicio del cónclave. Yo quiero que le envíe un saludo a todos los televidentes del canal Televid en Colombia y en el mundo, porque también nos siguen a través de nuestras redes sociales, que están siguiendo este evento religioso con nosotros, haciendo oración especialmente por la reunión de los cardenales, con el deseo de que sea realmente una elección conforme al querer de Dios. Pues el único mensaje, como has dicho muy bien, yo diría, es subrayar esta necesidad de sentirnos comprometidos también con esta elección del Papa, que no solamente son los cardenales, sino somos todos a través de nuestra oración, de la confianza puesta en el Dios que ha elegido ya y que pronto sabremos la decisión también de los cardenales, ¿no? Y esperamos que concuerde con esa decisión de Dios, así lo esperamos, con la acción del Espíritu. Y bueno, invitar a todos ustedes, los televidentes, a seguir creyendo en esta iglesia santa y pecadora, como la definieron los santos padres de la iglesia, pero que es el lugar donde podemos desarrollar nuestra vida y darle sentido a todo lo que comporta el seguimiento del Señor Jesús. Y claro, de manera especial, ¿por qué no darle un saludo muy especial a toda la gran familia ignaciana, ¿no? Que a través de estos canales de la televisión y de los medios, pues también se aprovecha de la riqueza que nos ha legado Ignacio de Loyola. Muchas gracias.